En este episodio analizamos el conjunto de datos sobre divorcios. Las fuentes de datos se proporcionan en la descripción del episodio. Mientras preparaba este material, noté que en las publicaciones la mayoría de las estadísticas de divorcios se dan por cada 1000 habitantes. Ahora puede ver un gráfico de ejemplo con dichos datos en la pantalla. Los datos aportados de esta forma no aportan mucho. Quizás alguna vez tuvieron sentido cuando casi todos los adultos se casaban en su tercera década de vida. Hoy en día esto ya no funciona por varias razones. El número de relaciones informales aumentó, la edad promedio al contraer matrimonio aumentó y la población mundial comenzó a disminuir. Entonces el número de matrimonios disminuyó. Si se compara el número de divorcios por cada 1000 habitantes en un entorno así, se verá que estas estadísticas llevan varios años disminuyendo en muchos países, por ejemplo en Estados Unidos, Francia o Japón. Pero, repito, esto no refleja la magnitud del fenómeno. Siempre tenemos que mirar los números críticamente. Y este es un buen ejemplo. Observen con qué rapidez está disminuyendo el número de matrimonios. Este fenómeno abarca a todo el mundo, a los países más pobres y a los más ricos. En algunos países, por ejemplo China y Rusia, se observa un aumento temporal. Pero en estos dos casos, la mayoría de los matrimonios terminarán en divorcio. El fenómeno de la disminución del número de matrimonios contraídos por cada 1000 habitantes es más visible a largo plazo. La verdadera imagen la proporciona la información sobre el número de divorcios dada por cada 1000 matrimonios. Es difícil obtener dichos datos, pero se los presentaremos hoy. Para Estados Unidos, tenemos un gráfico interesante que muestra el porcentaje de matrimonios que terminan en divorcio. Este cuadro es muy informativo. Las líneas de colores representan matrimonios celebrados en diferentes décadas del siglo XX. Línea azul marino, matrimonios celebrados en la década de 1950. Verde años 60. Marrón años 70. Azul claro años 80. Rosa años 90. En la escala inferior se indica la edad de los matrimonios contada desde su celebración. En el eje vertical, porcentaje de divorcios. Puedes leer mucha información en este gráfico, pero dos cosas me llamaron la atención. Los matrimonios estadounidenses celebrados en la década de 1950 son 2 veces más duraderos que los matrimonios celebrados en décadas posteriores. Los matrimonios más débiles se formaron en los años 1970. 1 de cada 2 no sobrevivió más de 25 años. Y ahora la segunda observación. Desde la década siguiente, es decir, desde los años 80, la tasa de divorcios entre las parejas casadas ha ido disminuyendo ligeramente. Compare las líneas marrón y azul claro. Las tasas de divorcio siguen siendo las mismas hasta aproximadamente el 8º año de matrimonio, pero luego disminuyen ligeramente. La próxima década, la década de 1990, parece continuar con esta tendencia. Hasta aproximadamente el 5º año después del matrimonio, la tasa de divorcios es la misma que en los matrimonios contraídos en los años 1980 y 1970, pero luego disminuye ligeramente. Podemos hablar de una tendencia a la baja. Aunque es más débil que la tendencia ascendente que entre las décadas de 1950 y 1970 llevó la tasa de divorcios a los niveles más altos de la historia de Estados Unidos. En este ejemplo vemos que por cada acción hay una reacción. Es un fenómeno físico y en relación con la sociedad, es más cibernético. Los jugadores experimentados del mercado de valores saben que ningún árbol crece hasta el cielo. Ahora les mostraré un dato interesante. Proporción de niños concebidos por madres solteras. Chile y México dominan claramente esta pequeña muestra. En Japón, es raro que una madre soltera conciba un hijo. Aquí vemos una tendencia alcista en todo el mundo. Si esto continúa, el papel del hombre se reducirá al de donante de esperma. Pero recordemos la tercera ley del movimiento de Newton: por cada acción hay una reacción. En Wikipedia se puede encontrar un resumen de las estadísticas de divorcios de unos 100 países del mundo. Tenga en cuenta que estos son la mitad de los países del mundo, no todos los países. Como mencioné al principio, no nos interesa la columna tasa bruta, sino solo la columna ratio porcentaje. En esta tabla, los países están ordenados a partir de aquellos en los que el matrimonio es más permanente. No hay datos de Túnez y Uruguay, pero sabemos que Uruguay es el país más liberal de Sudamérica.
Comenzaré con un país que no está en esta lista porque allí no existen divorcios según la ley aplicable. Estas son Filipinas. India en esta tabla es el país con los matrimonios más fuertes del mundo. 1.400 millones de personas viven en familias fuertes. Solo 1 de cada 100 matrimonios se rompe. Y aquí hay un hecho interesante. En el hinduismo, el matrimonio es un sacramento. Quizás las estadísticas presentadas demuestren que sus seguidores tratan la religión con seriedad. ¿Qué piensa usted al respecto? Escribir un comentario. Vietnam ocupa el segundo lugar en el mundo. Es un país que vive un intenso desarrollo económico y solo 1 de cada 7 matrimonios termina en divorcio. Un aumento de la riqueza a menudo debilita los vínculos sociales. Este no es el caso aquí. Cabría preguntarse si el mayor ejército del mundo es el responsable de estos datos. Sí, no has oído mal. Vietnam tiene un ejército de más de 5 millones de soldados, de los cuales más de 800.000 están activos, el resto son reservistas que recuerdan las verdaderas guerras de los años 70. Las estadísticas publicadas por Forbes muestran que los soldados profesionales son un grupo ocupacional con una baja tasa de divorcios. ¿Por qué crees? ¿Son leales, dispuestos a hacer sacrificios, o quizás resistentes al dolor o dispuestos a neutralizar las amenazas? Enlace en la descripción del vídeo. Veo a Irlanda bastante arriba en la tabla. Aquí parece que la tradición es responsable de la baja tasa de divorcios, alrededor del 15%. Hasta hace unos 30 años, la norma en Irlanda era no emplear mujeres fuera de las empresas familiares dirigidas por sus familias. Los estudios muestran que más de la mitad de los divorcios en África fueron iniciados por mujeres que trabajan fuera del hogar, y el grupo profesional de mujeres en Estados Unidos con mayor riesgo de divorcio son las secretarias. Miremos a otros países. Admito que no noto patrones especiales en el grupo de países con divorcios de menos del 15% de los matrimonios. Hay países continentales, Tayikistán, Uzbekistán, pero también hay países insulares, Malta y Seychelles. Mire Japón. Sociedad hiperconservadora. 35% divorcios en 2019. Corrupta Europa Occidental, Alemania, Gran Bretaña. Alrededor del 40 a 50%. Pero por debajo de la media de la Unión Europea, que para 2017 es del 45%. Hoy será más del 50%. Tenga en cuenta que China, la Unión Europea y Estados Unidos, las principales potencias económicas del mundo, tienen cifras idénticas, 45% para 2017 a 2020. Hoy estará más cerca del 50%. Cuanto más cerca del final de la tabla, más países escandinavos, pero no son una sorpresa. Completan el pelotón Ucrania y Rusia con el 74% y el 79% de los matrimonios que terminan en divorcio, respectivamente, y Luxemburgo, España y Portugal con el 79%. El 84% y el 94% de los matrimonios que terminan en divorcio, respectivamente. Las estadísticas de estos últimos países son tan sólidas que en su caso, casarse solo es un problema. Conducir en contra del tráfico por la autopista probablemente tenga más éxito que casarse en la península ibérica o al este del río Bag. Estas cifras son significativas. Así que decidí echarles un vistazo y encontré un estudio basado en datos de Eurostat, que proporciona datos ligeramente diferentes para 2021, Ucrania, 57%, España 59%, Portugal 60%, Rusia 62%, Luxemburgo 72%. Un poco más gentil. Por cierto, en el mismo estudio encontré la confirmación de la desviación en la tendencia del número de divorcios en cada década, que mencioné anteriormente para los Estados Unidos. Los datos de Eurostat muestran que entre 2010 y 2021, la tasa de divorcios aumentó en 19 países, se mantuvo sin cambios en 2 y disminuyó en 16. El aumento promedio fue del 9% y la disminución promedio fue del 11%. Las tasas de divorcio han aumentado más rápidamente en la última década en Italia, un 31%, y en Finlandia, un 17%. La caída más rápida en las tasas de divorcio se produce en Hungría, con una caída del 42%, y en la República Checa, con una caída del 20%. Si alguien buscara una relación entre el porcentaje de matrimonios que terminan en divorcio y la religiosidad de la sociedad, el ejemplo anterior muestra que no existe tal relación. Véase, Italia católica, la tasa de divorcios más alta de Europa.
Hungría medio atea, mayor descenso de divorcios en Europa. 2/3 de la Finlandia luterana, segunda en términos de crecientes tasas de divorcio. República Checa ateísta de 2/3, segundo descenso en la tasa de divorcios. Los datos muestran que el porcentaje de matrimonios que terminan en divorcio en los países musulmanes oscila entre el 15% en Irán y el 42% en Kuwait. Y aunque es más bajo que en los países poscristianos, no indica un factor absoluto que inhiba el número de divorcios. El informe de Forbes confirma nuestras observaciones, afirmando que ateos y protestantes en Estados Unidos tienen tasas de divorcio idénticas. E incluso los hindúes deben su tasa más baja de divorcios no a la religión, sino a la cultura. Por ejemplo, la vecina India, Sri Lanka, al igual que la India, tiene una tasa de divorcios extremadamente baja, alrededor del 1%, pero allí domina el budismo, no el hinduismo. Y esto no significa que el budismo contribuya a la durabilidad del matrimonio. Por ejemplo, en Mongolia, la mitad de la población es budista y la tasa de divorcios se acerca al promedio mundial. Se puede ver que si hay factores que reducen la tasa de divorcios, son más bien patrones culturales, visibles hasta cierto punto en los países turcos, persas, africanos, indios, árabes e insulares. El componente religioso juega aquí un papel menor. Si juega un papel, es desde una perspectiva individual y no puede captarse en estudios de grandes grupos sociales. En este episodio, solo analizamos datos sociológicos con un alto grado de generalidad. Suscríbete a este canal para no perderte otros análisis interesantes.